Ok, ándale. Pues ya listos, Nefi, gracias por hacer Ujú. esto. Hemos estado ya muchos años trabajando en el árbol genealógico y Sí. tratando de ver de dónde somos y todo eso. Entonces, Ujú. gracias por todo. Y nosotros nos pusimos a la meta de no andar como nomás con chismes. Si no está en un documento, no pasó. Entonces es como que, porque de repente, no, mira, somos de aquí, somos de allá, somos de aquí, y Ya, nadie tiene documentación y de repente sí, somos de cada país ya, en el mundo y como que, a ver, hay que ver qué realmente pasó, ¿no? sí, no sé, me parece perfecto. Y justamente en este caso, pues hay por ahí una generación que se complica bastante, ¿no? Que hay por ahí un documento que tiene, pues es la clave para seguir la línea, pero a la vez tiene por ahí algunas complicaciones, ¿no? Eh, Entonces, déjame comparto aquí. Aquí tengo una sección del árbol que fue justamente nada más para corroborar información. A partir de este árbol, esta información que me habías pasado, ¿no? Entonces aquí está Gonzalo Aranda Sandoval, ¿no? Luego Gonzalo Aranda Cisneros, Alejandro Aranda Gutiérrez, Alfonso Aranda Jiménez, José Ildefonso Aranda Vargas y Francisco Aranda Quintero. Ajá. Entonces era justamente aquí donde había un poco de duda, ¿no? Hasta donde estaba bien documentado. Y entonces me puse a revisar y sí, efectivamente, en estas primeras generaciones encuentro documentación, todo concuerda exactamente. Ajá. Se pudo confirmar y entonces empecé ya a revisar un poco más a fondo, ya viendo que todo lo demás estaba de forma correcta, a partir de esa generación de Francisco Aranda. Ajá, ay, déjame regresarme por acá. Listo, que es la generación número 6, ¿no? Empezando a partir de ti. Y entonces empiezo a revisar y tenía aquí en esta información que él había contraído matrimonio en 1860 en Zapotlán el Grande, ahora Ciudad Guzmán. Y sí, efectivamente, encuentro ese matrimonio, pero también me encuentro algo más, me encuentro una dispensa matrimonial. O sea, cuando ellos se casan, cuando Francisco Aranda y María del Rosario Vargas se casan, ellos eran parientes y entonces para poder tener este matrimonio necesitaban un permiso especial de parte del obispado, o sea, una dispensa matrimonial, en este caso del obispado de Guadalajara. Bueno, en esa zona a veces es un poco ambiguo, en esa zona del sur de Jalisco a veces aparecen las dispensas matrimoniales en el obispado de Guadalajara, a veces en el de Michoacán, había como que cierta ambigüedad con las jurisdicciones, aún más en Colima, pero bueno, en este caso estaba en el de Guadalajara. Y entonces en esa dispensa matrimonial, 1860, aparece pues, información de la que ya estaba aquí en el árbol, que ya teníamos, pero también un par de cosas nuevas. Dice Francisco Aranda, soltero de 25 años de edad, originario de Colima, residente en San Gabriel, hijo legítimo de Antonio Aranda, difunto, y de María Merced Quintero. Ajá. Luego se va a casar con María del Rosario Vargas, soltera de 15 años, originaria y vecina originaria y vecina de San Cebrián, hija legítima de Vicente Vargas y de Jesús Yáñez, ¿ok? Entonces dice que la razón por la que necesitaban esta dispensa es porque estaban ligados con un parentesco de consanguinidad de tercer grado por línea transversal desigual, o sea que eran primos segundos. Ajá. Y entonces, pues explican cómo está la relación entre ellos, incluyendo es un esquema, un pequeño árbol genealógico que presentan explicando cuál es la relación. Entonces, por un lado, aquí está la familia del novio, Francisco Aranda, dice que son primos segundos, el hijo de Antonio Aranda, hijo de José María Aranda, hijo de un Santiago Aranda. Ajá, entonces aquí ya empieza a cambiar un poco, que tenemos a Francisco Aranda, luego Antonio Aranda, todavía concuerda José María Aranda, pero al empezar a buscar este José María Aranda, aquí cambiaba, ¿no? Esta dispensa decía que en realidad el padre de José María Aranda era un tal Santiago Aranda. Ajá.
El papá Entonces, de José María Aranda era un Santiago Aranda en vez de Manuel, ¿ok? según esta dispensa matrimonial, pero aquí hay algunos detalles porque resulta que, bueno, ahorita paso a esa, Y, pero hay y arriba, algunos datos en esta dispensa que están mal. y Ajá, arriba de Santiago, eso es Santiago, ajá, ¿verdad? ¿Dónde está el... aquí, sí. Arriba de ahí es Francisco? No, tronco. No, Otro. árbol y aquí tronco. El tronco del árbol es Santiago Aranda y de ahí Ah, salen las dos líneas. Por un lado José María Aranda y por otro lado la línea de la novia Rosario Vargas, que dice que era hija de Jesús Yáñez, María de Jesús Yáñez, hija a su vez de Merced Aranda. Ajá. Entonces, me pongo a revisar esta línea, empezando con Antonio Aranda. Antonio Aranda, todo concuerda perfectamente, como lo teníamos aquí en el árbol inicial. Es exactamente así. El matrimonio es en el mismo año, todo concuerda. Ajá. Y luego, llegando a José María Aranda, este, ay, déjame regresarme aquí. Este Antonio Aranda, hijo de José María Aranda y de Brígida Gutiérrez. Ajá. Pero cuando empiezo a buscar a José María Aranda, casado con Brígida Gutiérrez, no aparecen ya documentos, ¿no? O sea, aquí, para llegar a esta conclusión de que José María Aranda era hijo de este Manuel Francisco Aranda, la pieza de evidencia aquí era esta partida de bautismo, ¿no? O de nacimiento en 1798. Ajá. Entonces, o sea, sí existió un José María Aranda que nació en esa fecha, ¿no? Que era hijo de los que siguen aquí, ujú, pero pues no estaba realmente el matrimonio con Brígida Gutiérrez para asegurarnos de que era el mismo. Entonces me pongo a buscar documentación de este José María Aranda, casado con Brígida Gutiérrez, y no aparecen documentos. Ajá. No aparecen partidas de bautismos de sus hijos, no aparece partida de matrimonio, no aparece casi nada, al menos con esos nombres. Ajá. Entonces eso puede significar que o, eh, o los nombres estaban mal o vivían en un lugar en el que hubo pérdida de documentación o ambos. Y justamente en esa zona, ellos estaban ¿cómo se llama? En toda esa zona del sur de Jalisco, estamos, Ciudad Guzmán, ¿no? Todavía Zacoalco, pero toda esta zona, más o menos cerca de Colima. Hay algunos pueblos que han perdido documentación, sobre todo Colima, ¿no? Y por ahí en algún documento justamente decían que bueno, regresando a Francisco Aranda, él dijo en su matrimonio que era originario de Colima, ujú. ¿no? Antonio Aranda, él se casa en Colima, dice que es originario de Colima, y justamente en Colima faltan algunos registros ya sobre todo siglo XVIII, pero pues, sí faltan por ahí algunos años de registros, ¿no? Entonces sigo buscando a ver qué existe sobre ellos. Este, y me encuentro que en la parroquia de Zapotlán el Grande, o sea, en Ciudad Guzmán, sí existe documento de una Brígida Gutiérrez, ajá, que está justamente aquí, era del 25, sí, del 25. Hay un registro de entierro de una Brígida Gutiérrez que concuerda en el nombre de ella, en la zona geográfica, en la época, 22 de junio de 1825, perdón, 15 de junio de 1825. Brígida Gutiérrez, de 30 años de edad, dejó viudo a José Hipólito Aranda. O sea, en vez de un José María Aranda, aquí hay una Brígida Gutiérrez casada con un José Hipólito Aranda. Ajá. Y luego algunas otras cosas. Em, hay Antonio Aranda, cuando se casa en 1828, de repente dice cosas por ahí de que quién vivía, quién ya ¿no? De sus papás. eh, E incluso pensando en esa Brígida Gutiérrez y José Hipólito Aranda, no aparece más documentación. No aparece más documentación. Entonces yo estaba pensando, se cometió un error, ya sea en la dispensa matrimonial con el José María y en realidad era José Hipólito, o si era José María, pero en el entierro de Brígida Gutiérrez cometieron un error, o qué habrá pasado, ¿no? Pero ya no Y aparece esta absolutamente Brígida, ninguna. esta, Dime, dime.
perdón, esa Brígida se casó a los 15 Déjame ver. y murió a los... ¿Ella es la que se casó a los 15? De ella No, no María sé a qué Vargas. edad, no sé a qué edad se haya casado. Creo que me parece que no No, tengo perdón, sí era María registro de Vargas. cuándo. Ah, ok, ok. María Y Vargas, ok. Brígida murió a los 35, dijo. Según esto, déjame volverlo a abrir, me parece que sí. Quedó viuda a los Aquí 30. está, Brígida Gutiérrez, de 30 años de edad, dejó viudo a José Hipólito Aranda. Ajá, Wow, apenas tenía 30 años cuando falleció. ujú, así es. Entonces, pues, al ya no encontrar más información sobre Brígida Gutiérrez y José María, o posiblemente por otro nombre, José Hipólito Aranda, me puse a buscar por la otra línea porque, según la dispensa matrimonial de aquí, ¿no? El papá de José María Aranda, por otro nombre José Hipólito Aranda, debería ser el mismo que bueno, debería ser hermano, ¿no? José María con el abuelo o abuela de Rosario, y el papá de ellos dos, del papá de los abuelos, debería ser el mismo, según esta dispensa matrimonial, ¿no? Aquí ellos pues tuvieron que obtener este permiso especial del obispo, ¿no? Era un impedimento bastante serio en la Iglesia Católica, ¿no? Que tuvieran esa relación. Entonces, quizá podía haber por ahí algún error en los nombres, ¿no? Quizá podía haber algún error en los detalles, pero lo que sí estamos seguros que debió ser correcto, que debió ser verdad, es que pues la relación entre ellos era como la explicaban, ¿no? Aunque los nombres no fueran exactamente así, ¿no? Que ellos se conocían como primos segundos, aunque por ahí en quien reportó la información hubiera habido un error en los nombres. Entonces me fui a investigar la línea de ella para complementar aquí por falta de información acá, y entonces empecé con María del Rosario Vargas. Ella dice quiénes son sus papás ahí en la información matrimonial. De hecho, voy a regresar ahí. Dice que su mamá es Jesús Yáñez, ¿no? Y ella dice directamente hija legítima de Vicente Vargas y Jesús Yáñez, ¿no? Entonces, Vicente Vargas y Jesús Yáñez. ¿Qué pasa con ellos? Déjame entrar aquí. Ok. Igual no hay matrimonio de ellos, ¿no? No se conserva el matrimonio, pero hay algunos documentos, ¿no? Por ejemplo, el acta de defunción. Aquí está. El cadáver de María de Jesús Ñáñez, o sea, aquí escrito un poquito diferente, pero es la Yáñez, deja viudo a Vicente Vargas, ¿no? Y además esto es en Zapotlán el Grande, todo concuerda. Y los nombres de los papás, Santiago Ñáñez y María Merced Aranda. O sea, esto concuerda con lo que teníamos en la dispensa matrimonial, que decía que Jesús Yáñez era hija de Merced Aranda y que por ahí estaba el parentesco, ¿no? Pero ahora ya tengo el nombre del papá, Santiago Ñáñez o Yáñez o Ñáñez, ¿no? Según como lo escriben aquí. Entonces, a partir de ahí puedo seguir buscando, encuentro su partida de bautismo en 1829, que está aquí. Y entonces, hasta ahora todo concuerda perfectamente. Estoy seguro que esta Jesús Yáñez, que es hija de Santiago Yáñez y Merced Aranda, es la persona correcta que estoy buscando. Y aquí está la partida de bautismo en Zapotlán el Grande, 1829. Bauticé solemnemente y le puse crisma a una infanta de 9 días de nacida, mestiza, de la cofradía, a quien le puse por nombre María Higinia de Jesús, o sea, María de Jesús. Hija legítima de Santiago Yáñez, es el nombre de su papá que concuerda con el acta de defunción, y María de la Merced Aranda, que también concuerda. Ajá. Luego, abuelos paternos, José, José Lucas Yáñez y María Trinidad Chávez, y maternos, aquí estuvo la clave, Rosendo Aranda y María Josefa Herrera. Entonces, esta dispensa matrimonial que mostraba la relación entre ellos, decía que el antepasado común de ellos debía ser un Santiago Aranda. Ajá. Esta fue una dispensa creada en 1860, mucho tiempo después de que estas personas habían vivido, ¿no? O sea, esta generación
debió nacer ya en el siglo XVIII, ¿no? O sea, esto es unos 80, 90 años después, ¿no? De que nació esta generación, ya habían fallecido para ese entonces, ¿no? No estaban ahí presentes, pero en documentos que son más cercanos a esa época, por ejemplo, aquí la partida de bautismo, da otra versión, pero la documentación muestra que esta es la persona correcta, ¿no? Que es María de Jesús Yáñez, que fue la mamá de María del Rosario Vargas y que decía que estaba relacionada exactamente de esa forma con el pretenso, ¿no? Con Francisco Aranda. Entonces, sigo revisando esta familia, digo, ok, ¿quiénes son entonces estos Rosendo Aranda y María Josefa Herrera, cuando aquí debería haber un Santiago, ¿no? Y recordemos en este lado que con este José María Aranda, en el registro de Brígida Gutiérrez, que es el único prácticamente que se conserva de ellos, aparecía su nombre como José Hipólito en vez de José María. Ajá, entonces me pongo a revisar qué más hay qué más hay de ellos, ¿no? Y encuentro por un lado, primero por el lado del lado, digamos, de la línea paterna de ustedes, de Aranda, este, revisando a los hijos de José Rosendo Aranda José Rosendo Aranda y María Josefa Herrera, resulta que ellos tuvieron un hijo que justamente se casó, José Hipólito Casiano. Bauticé y puso los santos óleos a José Hipólito Casiano, español, hijo de José Rosendo, en vez de Aranda Reinaga, ahorita pasamos a eso, y Josefa Herrera, ¿no? Entonces esa pareja que resulta que aparecen acá, ¿no? Como los papás de Merced Aranda, tienen un hijo, José Hipólito, y José Hipólito está casado con Brígida Gutiérrez, empiezan a encajar las piezas. Después, siguiendo con la línea de acá, con la línea de Merced Aranda y Santiago Yáñez, ir para acá, aquí está. Ellos se casan, ajá, ellos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, en 1808, y creo que es el que tengo ahí, ahí, perdón. Ellos se casan en 1808 y es el matrimonio que tengo aquí en el reporte transcrita una parte, ¿no? Y es este de aquí, Santiago Yáñez y Merced Aranda, esto es en Zapotlán el Grande todavía, ¿no? Y dice, José Santiago Yáñez, español, originario de este pueblo, hijo legítimo de Lucas Hilario Yáñez y María Trinidad Chávez, que concuerdan con los abuelos en la partida de bautismo de su hija, con María Merced Aranda, originaria de este pueblo de 14 años de edad, hija legítima de José Rosendo Aranda y de Josefa Eustaquia Herrera. Ajá, entonces, otra vez estos papás, que habían aparecido como papás de ella en la partida de bautismo de su hija, como abuelos, aquí se vuelven a confirmar, ¿no? Que entonces es José Rosendo Aranda, perdón, y Josefa Eustaquia Herrera. Ujú. Déjenme regresar aquí a ellos. Empiezo a investigar esa pareja y aparte de encontrar el bautismo, el de hace rato de un hijo que se llamaba José Hipólito, que también concuerda, encuentro un patrón interesante. Resulta que en algunos documentos, ¿no? En documentos antes de 1794, esta pareja aparece con el apellido Reinaga en vez de Aranda, pero todo concuerda. Y después de ese año empiezan a usar el apellido Aranda. No está muy claro por qué, pero sí que así fue. Hay, por ejemplo, una partida de bautismo de una de sus hijas, ¿no? Creo que no la tengo aquí descargada, pero una de sus hijas, Dorotea Romualda, cuando la bautizan en 1785, ella aparece el nombre de su papá como Reinaga, ¿no? Pero los nombres iguales, o sea, José Rosendo Reinaga y María Josefa Herrera. Pero después, unos años después, cuando ella se casa, en 1800, aparecen otra vez los nombres de sus papás, ¿no? El lugar, la época, todo concuerda,
pero ahora reporta que el nombre de su papá era José Rosendo Aranda. Ajá. Entonces, así sucesivamente hay varios documentos que muestran que antes de cierto tiempo él usó el apellido Reinaga y después de ese año empezó a usar el apellido Aranda. Eso lo he visto varias veces en varias familias que he investigado. Es más fácil, digamos, bueno, no es fácil, digamos, eh, probar que se trata de la misma persona, pero se puede, ¿no? Muchas veces he podido probar que una persona que de repente aparece con un apellido, más adelante es la misma que aparece con otro apellido diferente, porque hay varias piezas de evidencia que muestran que así es. Incluso, por ejemplo, no un bisabuelo, papá de uno de mis tatarabuelos, incluso hizo exactamente eso. Antes de cierto tiempo, antes de mudarse a un pueblo, su apellido era Ingelmo y después aparece como Rojas, ¿no? Y Rojas es el apellido que nos llega por ese lado de la familia. In- eh, Incluso cuando estaba haciendo una acreditación como genealogista hace algunos años, eh, tuve que completar una serie de exámenes, ¿no? Para pasar ciertos niveles, hay 3 niveles con ciertos exámenes en cada uno. Y en uno de esos exámenes, uno de los casos que nos habían puesto era justamente de una familia en Coahuila, ¿no? Que tenía que investigarla en ciertas horas y crear un reporte. Y entonces cuando llego a cierta generación, me decía cuántas generaciones tenía que tratar de cubrir, me doy cuenta de que ya no hay más información. Empiezo a escribir el reporte diciendo no hay más información, no sabemos de dónde salen, pero me doy cuenta de que existe otra familia con los mismos hijos, pero con otro apellido, ¿no? Que igual, exactamente igual que aquí, antes de cierto año usaban tal apellido. Digo, es más fácil probar, aunque no es fácil, es más fácil probar qué pasó que probar el por qué pasó. Pero Sí, es casi imposible saber qué pasaba por sus mentes, decir, se cambiaron el apellido por esta razón, eso es casi imposible contestar, pero sí es posible contestar, esta persona aparece aquí con un nombre, pero acá el nombre es un poco distinto, pero es la misma, ¿no? No sé si más o menos tiene sentido. sí, sí. Ujú. Y bueno, este Santiago Reinaga, ya a partir de ahí, eh, habiéndolo identificado de esa forma, pues está su, ¿dónde está? ¿Dónde está? Déjame abrirle aquí. Hay varios documentos sobre él. Está su acta su registro de entierro, ¿no? En Y mil me dice, ochocientos dieciséis. me preguntan si no sería su segundo apellido, como de su mamá, materno o algo así. No exactamente, a menos que fuera del lado de su mamá, pero más atrás, de Ujú. donde no tenemos mucha información. Al menos del de su papá, no hay una línea donde aparezca la Aranda, pero de su mamá, Francisca Rosenda Pérez, es una posibilidad y sí podría ser. Sí podría ser. ¿No? Está, por ejemplo, su registro de entierro, y aquí aparece como José Rosendo Aranda, ¿no? Y dice que dejó viuda a Josefa Eustaquia Herrera. Ajá. Esto es en 1816. Antes de eso, su matrimonio en 1782. Ahí todavía va a estar utilizando el otro apellido. Y aquí está. Este, Casé y velé a José Rosendo Reinaga, viudo de María Ornelas, y con Josefa Eustaquia Herrera. ¿No? Aquí está Josefa Eustaquia Herrera, pero aquí su esposo, en vez de aparecer como José Rosendo Aranda, aparece como José Rosendo Reinaga. Dice que eran españoles, vecinos del pueblo de Zacoalco, ¿no? Y de ahí, me parece que se pudo avanzar unas generaciones más. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, sí. Leonardo Reinaga, sin problema, su registro de matrimonio, 1750. ¿No? Simplemente José Leonardo Reinaga, español, vecino de Zacualco, hijo legítimo de Andrés Reinaga y María Ramos, con Francisca Rosenda Pérez. ¿No? el- eh, eh, lo que pasó aquí con Francisca Rosenda, ¿no? Que decíamos que quizá por atrás hubiera alguna familia de apellido Aranda, justamente en su registro de matrimonio, ella dice que era de la feligresía de Ocotlán, hija de padres no conocidos. Ándale.
Entonces, no sabemos quiénes eran sus papás. En su registro de matrimonio dice que eran padres no conocidos, ¿no? Entonces, Ni ella es conocía a sus posible papás. ¿Perdón? Ni ella conocía a sus papás, es matrimonio, wow. Quizás sí sabía quiénes eran, pero ella nació fuera del matrimonio y casi siempre los omitían para proteger su identidad, digamos. Había Anda. casos donde a lo mejor quizá ella ni siquiera sabía quiénes eran, o quizás sí sabía, pero no los reportaban, por la situación, ¿no? En ese caso, quizá una hipótesis podría ser que ella sí venía de una familia de apellido Aranda, ¿no? Y el Pérez era el otro apellido, quizá Aranda el materno y Pérez el paterno, o al revés, ¿no? Y por alguna razón su hijo José Rosendo elige usar ese apellido Aranda que a lo mejor le tocaba a ella, pero no lo usó ella, ¿no? Algo por el estilo. Wow. De ahí para atrás, Leonardo Reinaga, hijo de Andrés Reinaga, Andrés Reinaga, existe su matrimonio en 1708, igual en Zacoalco, Andrés de Reinaga, hijo legítimo de Pedro Reinaga y Luisa Díaz, se casa con María Rosa Ramos, ¿no? Que eran españoles del pueblo de Zacoalco. De este Pedro Reinaga, que es la última generación que tenemos en esta línea, en algunos documentos aparece con el apellido compuesto Pedro González de Reinaga. Su esposa en algunos documentos aparece como Luisa Díaz, en otros documentos como Luisa de Ayala, pero todo concuerda, están en el mismo lugar, son los mismos. Igual en algunos documentos aparece alguna de sus hijos con sus papás con una forma y luego más adelante con los papás con otra forma, en uno Ayala, en otro Díaz, ¿no? Y de este Pedro González de Reinaga ya no apareció documentación. Los registros parroquiales de Zacoalco no llegan tan atrás como para que pudiéramos encontrar su matrimonio. Recientemente, antes de esta llamada, le quise dar una revisada otra vez a este Pedro González de Reinaga, a ver si podíamos encontrar algo. Me puse a revisar en otros tipos de registros ahora, ya no nada más en los registros parroquiales. Estuve buscando en registros notariales de Guadalajara que tienen documentos de esa zona de Jalisco. Hay por ahí un documento un poco largo de este Pedro González de Reinaga, que si quieren lo puedo agregar a la carpeta cuando acabemos la llamada para que lo tengan aquí también. Ujú. Es una carta poder que le da su esposa a Pedro González de Reinaga para vender ganado, por lo que pude ver. Y tiene algunos detalles interesantes, o sea, aparece más o menos por dónde vivían. Incluso hay una mención por ahí que parece que eran inquilinos que rentaban tierras de los condes de Miravalle, ¿no? En esa zona que los condes de Miravalle tenían algunas haciendas, ¿no? Pero no da alguna información adicional de dónde llegó este Pedro González de Reinaga. Sí hay por ahí algunos documentos que dicen, algunas dispensas matrimoniales de hijos de esta pareja que tienen algo de información del apellido, bueno, del lado Díaz, que parece que sí se podría reconstruir tantito del lado Díaz, pero del lado Reinaga ya no dan más información. Algo interesante de ellos es que una de sus hijas, déjame ver aquí donde tengo esa nota. Ah, 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 ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaba lo de la hija? Ok, juntos. Ok, sí. Una de sus hijas se llamó Doña Francisca Rosa Galarza. Ajá. Y ella dijo que era hija legítima de Pedro González de Reinaga y Luisa de Ayala, pero ninguno de ellos dos se apellida Galarza, pero ella usaba ese apellido Galarza. Entonces es posible que los antepasados de alguno de ellos dos, quizá de Pedro, pero también podría haber sido de su esposa Luisa, hubiera tenido por ahí algún antepasado que usaran el apellido Galarza. Eso nos podría dar una pequeña pista, aunque tampoco nos dice mucho. Ujú. Entonces, ahí es en donde estamos atorados con estos Reinaga. Pregunta, no sé si lo comentamos hace antes, pero ¿te has hecho alguna prueba de ADN del cromosoma Y? Creo que sí. Ok, ¿con qué compañía fue?
Ay, la de Y. Um, no me acuerdo. A ver. Mm, ID. A lo mejor con Ancestry. Ok, ok. A lo mejor. Mira, la prueba de ADN que ofrece Ancestry, y déjame abrir aquí unas diapositivas rápidamente. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Puebla ADN, ok, listo. Mira, la prueba de ADN que ofrece Ancestry es una prueba que se llama prueba de ADN autosomal y es una prueba que revisa los 23 pares de cromosomas, o sea, el ADN que heredamos la mitad de papá y la mitad de mamá. Y este ADN se va combinando en cada generación. Ajá, cada antepasado hereda la mitad de papá, la mitad de la mamá y luego en la siguiente generación se vuelve a combinar y combinar y combinar. Entonces, este ADN puede venir de cualquier parte del árbol. Y como se va combinando, de repente ya cuando son generaciones muy lejanas, es muy pequeño, muy poco el ADN que le damos y ya realmente es complicado, digamos, usarlo para investigación o compararlo con el de otras personas. Ajá. Pero resulta que en el par de cromosomas número 23, las mujeres tienen dos cromosomas X, pero los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Ajá. Este cromosoma Y se hereda del papá sin que se combine para nada con el ADN de la mamá. Y entonces, como se conserva casi intacto a lo largo de muchas generaciones, este sirve para investigar esa línea paterna, ¿no? Que en este caso es la línea que lleva el apellido paterno, o sea, el Aranda, que más atrás se convierte en Reinaga. Ajá. Entonces, una prueba como esta podría potencialmente darnos datos adicionales más allá de la documentación. La única empresa que ofrece esta prueba con la resolución que se necesita para que sirva para investigación se llama familytreedna.com. Ajá. No sé si quieres, te puedo mandar el link acabando, Creo que pero me yo sí dijiste que lo recomendaría tome, mucho. ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que me dijiste, ¿no? Que lo tome o Family Tree DNA. Normalmente yo estoy casi seguro que sí, porque normalmente cuando me comentan que su objetivo es una línea que es del apellido paterno, siempre les digo que vale la pena hacer esta prueba. Entonces, pueda que lo tome, 100%. ¿Dónde estarán Ok, mis resultados? Deja ver. ok, ok. FamilyTreeDNA.com. Sí. Hey, aquí tengo muchos. A new report is ready for you. Yeah. Haplogroup. Ver mi haplogroup. Así se dice. Sí, tanto el haplogrupo como los matches, las coincidencias. Eso sería interesante ver si hay alguna coincidencia cercana o eh, invitar a otras personas de apellido Aranda o esperar a que otros Aranda u otros Reinaga, sobre todo también se hicieran esta prueba si es que no hay alguno cercano ya. Ujú. ¿Cómo te puedo mandar los resultados? ¿O no te los mandé? El, el problema de esta compañía es que no tiene una forma fácil de compartirlos. Aquí sí es compartir el usuario y contraseña. No, Y pues eso está es lo bien. malo. Eso es lo malo. Pero sí, si me los quieres mandar, sería bueno darle una revisada para ver si hay algo relevante por ahí o si hay que esperar o buscar quién se las haga, ¿no? Mi haplogroup es JL862. Ok, ese sí es un haplogrupo que puede ser europeo o del Medio Oriente. El haplogrupo J está en el sur de Europa o en Medio Oriente, ¿no? Con poblaciones árabes, judías o del sur de Europa. Entonces, al menos eso nos dice que no es un haplogrupo indígena, ¿no? Que es que sí, en la línea paterna debió llegar algún antepasado español, ¿no? Pero ya para más detalle, sería bueno echarle un vistazo. Ok.
sí. Pero bueno, eso es lo que tenemos de esta línea paterna de Aranda con este objetivo. Digo, fue un poco compleja en ese sentido, ¿no? Si fue algo de tiempo buscándole ahí José María Aranda, Brígida Gutiérrez, documentos que al final se llegó a la conclusión de que no existían, pero que salió la evidencia por el otro lado, ¿no? Sí fue un poco complicado en ese sentido, pero al menos Entonces, ese árbol, como por ejemplo Santiago y lo paterno, la línea paterna llega hasta dónde? ¿Hasta Pedro? ¿O qué no? ¿Cómo se hasta llama? No, Pedro González de Reinaga, que ya ese estaba fue. casado por ahí de 1680 y tantos, se casó antes de eso. Pero esa es la línea así paternal, ¿verdad? Porque Ujú. lo encontramos por abajo, por otra persona, María o alguien, También, y luego sí, se brincó, se sí, regresó. él aparece por esta línea de aquí, de los Aranda, y también por la línea de María del Rosario Vargas, por su línea Aranda, también llega a los mismos, Porque eran second cousins. Y porque eran segundos primos, primos segundos, ajá. primos segundos. Y hasta ahí llega. Y ese programa ahí de Ancestry, ese árbol, eso ya es confirmado todo ahí, ¿verdad? En este sí, digo, no, Eh, aquí tengo, no, ac- tengo acceso, es público. este es privado, pero te puedo pasar al archivo si quieres. Te puedo pasar al archivo Headcount que puedes subir a una cuenta de Ancestry y poder verlo como está aquí. Para lo que yo quiero hacer es para que no. El problema que veo es que a veces muchas individuales pues empiezan su propio árbol, ¿verdad? Y Sí, luego se hacen mezcladero de cosas y es bueno mejor sí. seguir uno y agregarle a ese. Por eso nos trabaja muy bien el de. ¿Cuál es el que? MyHeritage. Creo Porque que ahí tener uno de MyHeritage, ahí sí. es el más grande y entonces Ujú. quiero que ese sea el mero mero. Ok, ok. Entonces, pero regresando al Excel que te di, Ujú. ¿de dónde entonces vamos a borrar Juan José y Manuel Francisco? Así es, así es. Pero- De aquí te digo, lo que yo me imagino es que alguien encontró esta partida de bautismo o Ujú, esta fecha de 1798 para un José María Aranda y llegó a la conclusión de que debió ser el mismo que era el papá de Antonio. ujú. Pero pues sí, faltaba evidencia para asegurar que era el mismo y el resto de la evidencia muestra que no era ese José María, sino que era un José Hipólito que en un documento le pusieron José María por error. Ay, ay. ¿Y tienes ese documento que te mandé que enseña ese enlace? Ah, Lo tengo yo. este de aquí creo que no, seguramente lo vi, lo busqué por la fecha, pero no lo tengo aquí a la mano. Este no es. Sí, yo creo que no lo tengo aquí a la mano, pero lo vi en algún momento. Y sí, o sea, en Family Search, por ejemplo, como es un árbol público global, pues ahí todo mundo mete mano, ¿no? Y no sabe uno cómo es que llegó a la conclusión, o luego no ponen documentos, y pues ese es el problema. Sí, por eso es mejor mantener como el árbol, sí, un árbol privado, ¿no? En Ancestry, en MyHeritage o algo así, para saber exactamente de dónde va saliendo cada cosa. No, sí es importante. Quiero ver ese Sí, documento. ¿No? sí. Bueno, aquí, a ver si está aquí en el árbol de MyHeritage. A ver. Sí, tengo por ahí una invitación en mi correo, pero no sé si tenía un error o algo, porque ya no pude volver a verlo otra vez, no sé si cambió algo, pero A ver, deja. A ver si lo busco aquí. Ana Quintero, Francisco. Luego José María Ana Pisano. Ok, aquí va a estar. Entonces, Manuel Francisco, que tengo aquí. Fotos, registros. Am,
Manuel, a ver, ¿dónde para otra vez? Es Manuel y Juan José. Ok, Manuel. Sí, Entonces José María Aranda Pizarro, ok. Tengo una foto de este. A ver si te lo puedo mandar ahorita. ok. Ya te mando este inmediatamente. ¿Qué Sí. es más fácil, WhatsApp o...? Correo, pero si no, WhatsApp. El correo lo tengo aquí más a la mano, WhatsApp ahorita. Le pido a Gaby que me lo mande. You want stuff to work, yeah. Share, it doesn't share. A ver, dame un segundito. Sí, sí, no te preocupes. Puedo guardar en biblioteca. Aquí está, ok. Foto guardada. Aquí está. Ok, muy bien. Aquí estamos. El MacBook. Bueno, te lo puedo mandar aquí por el chat, ¿verdad? Sí, también va aquí por el chat. Sí, también es fácil. Sí, es más fácil para mí verlo aquí. Y este es mi enlace de estos dos. Entonces, aquí estamos aquí. A ver el chat. Archivo. No puedo agregar file. Computadora. Aquí está. Ok, Ok, ahí está, ya te lo mandé. A ver si podemos revisar eso para quitarnos de ahí dudas va. ahí. Ahí va. Ok, sí, lo que veo son bautismos y estamos buscando un José María. José María Saucedo. ¿Qué fecha era? 20 de mayo, ¿no? Esto es junio, 31 de mayo. Juan Francisco. ¿Dónde está? 26 días del mes de mayo. José María, aquí está. José María, español de esta villa. No estoy seguro de qué villa están hablando, pero en el año del Señor 1798, ah, teniente de cura de la villa de Colima, puse santo óleo y crisma, exorcicé y bauticé solemnemente a un infante español de la villa de 2 días de nacido, a quien puse por nombre José María, hijo legítimo de Francisco Aranda y Rosa Pisano. Sí, es el bautismo de un José María Aranda que bautizan en el 98, que era hijo de ese Francisco Aranda y Rosa Pisano, ¿no? O sea, sí existió este José María, era hijo de ese Manuel Francisco Aranda y Rosa Pisano, pero no hay un registro de matrimonio de él con Brígida Gutiérrez, ¿no? O algún otro registro que diga que fue este, ¿no? Pero sí hay otros registros que indican que era el otro, ¿no? Que en realidad se llamaba José Hipólito y que en algún documento le pusieron José María y que fue el que se casa con Brígida Gutiérrez. A ver, este es José María. Que estamos hablando de él. Este es el bautismo, ¿verdad? Ese es el bautismo, sí, Bautismo. que con ese bautismo se llegó a la conclusión de que ese era, pero no era, ¿no? O sea, era muy poca evidencia. Entonces, con esto, a ver, ok. José María Aranda Pisano. Entonces, sí sabemos que Antonio, su papá era José, José, Aquí está, mira. Antonio Aranda, hasta ahí todo bien, ujú. pero de ahí su papá era José Hipólito, o a veces llamado José María Aranda, que lo bautizan en 1787, ¿no? Que eso viene Y aquí en el reporte. y aquí, ¿qué es la fecha de bautismo aquí? En la foto que te mandé. Es del 98. Este es 20 de mayo del 98, de 1798. ¿Y el otro nació cuándo? ¿O se Y bautizó? el otro nació el 13 de agosto del 87 en Zacoalco, que está ahí más o menos en esa zona, Ok. bautizado el 31 de agosto de 1787. Zacualco. Ujú. Así es. Zacualco de Torres, Zacualco, Sí, Jalisco. sí, Zacoalco de Torres. Un poquito más al norte,
¿no? Pero mucha comunicación, muchas familias que Al lado vivieron. de Lago Chapala. Ujú. Sí, un poquito más al norte, pero hubo muchas familias de en Ciudad Guzmán que también las encuentro muchas veces en Zacualco. Ándale. Y parece que la familia estuvo ahí y ya después se traslada a Zapotlán, o sea, Ciudad Guzmán y a Colima, ¿no? Pero empieza antes de eso en Zacualco. Ándale, pues. Ujú. Entonces, sí, digo, sí es ese. ¿Sí? Y entonces para atrás, con todo esto, resulta que pues el apellido era Reinaga, ¿no? Antes de que este José Rosendo se lo cambiara a Aranda después ¿de qué año dije? Creo que era 1794. Que antes de esa, sí, en el 94, antes de esa fecha, en los documentos se ponía Reinaga y después de ahí se empezó a poner Aranda. Y sus hijos heredaron el Aranda y ya no siguieron con el Reinaga. Y en otras ocasiones, ¿qué serían razones que has escuchado por eso? Una que sí podría ser, que digo, la mencionaste y qué tal si de Francisca hubiera una Aranda. Eso sí he visto que pasa mucho, ¿no? Que de repente se ponen de otro lado. A veces pasa mucho que son familias de origen indígena o mulato y son muy inciertos los apellidos, de repente usan uno y de repente usan otro. Aquí no cuadra tanto eso porque son familias españolas. A veces pasa que mudándose de un pueblo a otro, empiezan reportan otro apellido diferente, ¿no? Quizá tenían alguna razón por la que no querían que los reconocieran tan fácilmente y varían el apellido. Podría ser que quizá el cambio de apellido coincidiera con que se van de Zacualco y llegan a Ciudad Guzmán y a Colima, pero pues es imposible estar seguros, ¿no? De cuál fue la razón por la que lo hicieron. Ok, entonces nos vamos de Jalisco a Jalisco, pero hay alguien de Colima, ¿no? Y luego Jalisco otra vez. Sí, sí, bueno, Colima muy cercano aquí, o sea, Ok. estamos aquí en Ciudad Guzmán, ¿no? Que está aquí muy cerca de Colima, estaban entre Ciudad Guzmán y Colima, y luego, antes de que llegaran a esta zona, estaban aquí en Zacualco. O sea, estaban en Zacualco primero, estuvieron aquí un tiempo, después la migración a Ciudad Guzmán y Colima. Wow. Quizá, posible no me acuerdo si decían exactamente en qué rancho o en qué hacienda o vivían exactamente, pero quizá no vivían exactamente en Ciudad Guzmán, quizá vivían un poquito más al sur, en alguna hacienda o en algún rancho por aquí que estuviera como a medio camino entre Colima y Ciudad Guzmán, y por eso a veces decían que eran vecinos de Colima y a veces vecinos de Zapotlán el Grande, ¿no? Ciudad Guzmán. Que eso pasa mucho a veces cuando están en medio de dos jurisdicciones, a veces dicen que una y a veces dicen que la otra, ¿vale? Y entonces hay un nuevo documento que vamos a ver me lo Ujú. vas a mandar de tierras, Ujú. inquilinos, todo eso. Sí, sí, ahorita, Ah, ahorita te lo mando. pero de ahí, digo, si encontramos algo, podemos seguirle, ¿no? Yo creo que, digo, en ese documento ya no apareció. En esta línea en específico, me parece que es un poco más complicado seguirle, no lo veo muy viable, ¿no? Digo, aquí lo viable que veo es empezar a revisar la prueba de ADN y ver qué se puede hacer por ahí. Eh, para seguir el árbol, yo sí recomendaría mejor ya intentar en otras ramas, ¿vale? Buscar otros de los apellidos ahora. Chin, entonces, pero si alguien, digo, no hay otras opciones de seguirle a encontrar la línea paterna de dónde vino de España. No hay otras Es ideas o improbable, ¿no? Pero, digo, lo que se podría hacer es quizá tratar de hacer un estudio un poquito más amplio de todos los Reinaga en esa zona, combinado con el ADN, a ver si de esa forma podemos encontrar llegar a alguna conclusión, del ¿vale? ADN del Y, del que me pediste Sí, ahorita. así es. Ok, entonces este proyecto no está muerto, digo, puedes seguir con eso. Si quieren seguirle, podríamos hacer otro bloque de investigación y hacerle a partir de ahí, si quieren la línea paterna, seguirle así.
o enfocarnos en otro apellido, como pues, lo que Yo les... quiero seguir esa línea de Sí, donde venimos todos, porque toda la ok, familia que conocemos sí, ahorita es de esta línea. ya, ok, Y yo quiero yo quiero hacer un tipo documental así ajá, y hacer la gran sorpresa al final que somos de X lugar de España, pues si todos los documentos ok, dicen origen español, ¿de ok, dónde? ok, ok, Y pues esa no, sí sería la meta. Digo, también te voy ahí hablamos después de hacer mi línea materna por separado y ok, empezamos los dos, pero hay que seguir los dos. Tenemos un nuevo documento, tenemos ya ese reporte de ADN mío, te paso el usuario, todo lo que necesitas ok, perfecto. Sí, y entonces, hay te que digo, seguir. podemos intentar eso, intentar investigar a lo mejor ya no específicamente a Pedro, ¿no? Pero ampliarlo a, ok, pero ¿quiénes eran los otros Reinaga en la zona? Eran los otros González de Reinaga, ¿no? Por ahí, ¿qué hay de ellos? Investigarlos a todos ellos y ver qué evidencia nueva nos puede dar eso. Eso En sería lo esta que época, puedo hacer. cuando dice, por ejemplo, González de Reinaga, en esta época, ¿por qué se ha acostumbrado a decir Ok, de Reinaga? ¿Es una ubicación? en este caso sería un apellido compuesto, o sea, el apellido sería todo eso completo, González de Reinaga. Ajá. A veces, muchas veces tenían un apellido que tenía dos partes, un patronímico, ¿no? Y un toponímico, o sea, un patronímico que indicaba hijo de, pero el hijo de ya se quedó muy atrás en la Edad Media y ya lo repetían nada más. Y un lugar, ¿no? De un lugar que se llamaba Reinaga, ¿no? Entonces, por eso aparecían así, hay muchos apellidos de esa forma, ¿no? Por ejemplo, no sé, Pérez de Sandoval, ¿no? O no sé, ¿Y hay un Reinaga en España o algo así? posiblemente, posiblemente, a mí me suena que lo sacaron de un lugar, ¿no? Quizá incluso más de uno, pero pues a ver qué podemos encontrar. Pero No. sí, sí, podemos hacer otro bloque intentando ya, pues enfocarnos, ¿no? En tratar de saber de dónde llegan esos González de Reinaga. Entonces, Eh, aquí donde tenemos el asunto en el cambio ¿qué es el ramo? Santiago, ¿verdad? José Ujú. y, José Rosendo, ajá. y su hijo, em, ahí es donde tenemos Aquí es donde cambiaron el apellido. el bautismo, ¿verdad? Sí. Ahí donde En- tiene en- el árbol genealógico, ¿verdad? ujú. José Hipólito, en su bautismo, él aparece Es este, como el árbol, el ajá, tronco y todo. sí, ¿Ese es el sí. bautismo de quién? O no, Ese esa es la dispensa de es la matrimonio. dispensa, es el árbol genealógico que aparece en la dispensa de un poquito más abajo de Francisco, pero pues, trae información de sus antepasados, ¿vale? Porque Pero es sí, Francisco casándose con Rosario Vargas, que son primos segundos. así es, Ellos son porque las comparten dispensas de ese ellos dos. antepasado. Así es. Y ahí ponen, ah, ok, primos hermanos de los dos. Son Jesús y Antonio. ¿Así lo leo bien? No, no, perdón. Aquí están, a ver, déjame abrirlo también. Sí, aquí está. ¿Cómo se lee esto? A ver, Santiago Aranda al principio. Santiago Aranda, que bueno, no se llamaba Santiago, pero aquí le pusieron Santiago, es el tronco del árbol. Y luego abajo vienen dos personas que son hermanos, Merced Aranda y José María, que en realidad era José Hipólito Aranda, hermanos. De quién? ¿De Santiago? No, hermanos entre ellos, Ah, Merced y hermana de José. hijos Ellos dos de... son hermanos, hijos de el de acá arriba, de Ok. Santiago, que en realidad es José Rosendo. Siguiente generación, Jesús Yáñez y Antonio Aranda, primos hermanos. Y la siguiente generación, Rosario Vargas y Francisco Aranda, primos segundos. Así es como se lee. Entonces aquí ya es varias generaciones después de este Santiago, entonces Sí, están agarrando, le piden bueno, les demandan que hagan dispensa
Tienen Ujú. que ir y acordarse de quiénes son sus Sí, papás, los abuelos. Es como y decir, a veces no se acordaban exactamente de algún dato, a veces sabían, ok, tú y yo somos primos segundos, pero ¿cómo se llamaba el bisabuelo? No tan seguros, ¿no? pues hasta ahorita dirías, no, pues Sí, creo que a lo mejor, ok, sí. De hecho, aquí lo puse en el reporte. Aquí está la transcripción de esto, digamos, como un ujú, esquemita aquí con la explicación, ¿vale? Tengo una llamada que ya va a empezar. ok. Necesito atenderla, pero Ahorita te mando seguimos. el usuario y le Sí. seguimos y ya me dices qué tenemos que hacer para hacer lo siguiente. Sí, claro que sí, sí, estamos en contacto por ahí. Igual cualquier otra duda que surja, por los mensajes seguimos contestando. Sí, pero Espero me puedes decir la información de tu despacho ahorita, no, es para que quede grabado. sí, el teléfono y todo eso, Sí, lo bueno, que sea. bueno, está el correo, es parentum.genealogía@gmail, y en el WhatsApp, déjame lo saco rapidísimo. Y me mandas este árbol aquí para. Sí, déjame, a ver, ¿dónde está? Parentum, aquí está. Listo, sí, el parentum es más 52 55 16 19 73 07. Y de todos modos, ahorita le pido a Gaby que te vuelva a mandar un mensajito para que quede ahí nuestros contactos, ¿vale? Ok, bueno, muchas gracias, ¿eh? Perfecto, Gonzalo y familia. Mucho gusto y estamos en contacto. Gracias, hasta luego. Hasta luego.